Voy a tratar de ser lo más preciso posible para honrar su tiempo y a la vez tratar de darle herramientas para un tema que sí es de cultura popular, la familia, pero aquellos que manejamos una, y llámese en todos sus rasgos de familia, desde familia nuclear, monoparental, gente que vive sola, ya es familia también, tiene unos retos enormes y que por más que leamos libros, también tiene esa peculiaridad de que hay situaciones que solamente para mi situación personal, ¿verdad? Que era el año 1989, en Puerto Rico pasó un huracán llamado Hugo. En el sur de Puerto Rico no nos afectó tanto como el área norte. Los que son un poquito de la generación X y boomers entenderán esto. Y el huracán Hugo afectó el área norte, era un huracán de categoría 5, muy equivalente a lo que era María. En aquel tiempo los pronósticos eran devastadores para Puerto Rico. Y como a veces suele suceder, por la presión barométrica a última hora se movió más hacia el norte y solamente las ráfagas de vientos de categoría 3 tocaron desde Fajardo más o menos hasta Arecibo, pero fue devastador. Era bien interesante porque en Ponce, por ejemplo, en Yauco no pasó nada y tú ibas para el norte y como si hubiese pasado un caos, y fue un caos. Dentro de los reportes que se hicieron de meteorología sistémico, falla del Yunque, que es donde empieza la sierra de lo que llamamos la cordillera central, eso presionó el huracán que se fuera hacia arriba. En otras palabras, el Yunque nos protegió, pero el costo fue muy alto, 76%. Las estimaciones de Wildlife, que es la agencia que mide esto, que es a nivel de Sociedad de Bosque Federal, si no sabía, el Yunque es una reserva federal, se perdió ese más de 70% de material vegetativo. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con hoy? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que le quiero traer? Obviamente en Puerto Rico estábamos, como decimos acá, chilling, pero cuando tú pierdes tanto material vegetativo te crea un problema a largo plazo, porque si usted y yo no lo sabíamos, por ese material vegetativo usted vive, porque eso que produce oxígeno. Por lo tanto, si hay menos árboles, las enfermedades broncorespiratorias eventualmente traen un caos a nivel salubrista. Obviamente eso no salió en los medios, pero eso tenía alarmado al gobierno federal. Y hay un gran problema, que el Yunque, tú no puedes allí con pico y pala empezar a sembrar árboles, porque es un bosque. Obviamente contratan, en este caso, arboristas, botánicos. Entre esos estaba mi papá. Mi papá es biólogo botánico y en ese momento se había certificado, es como una certificación arborista, había más que 3 en Puerto Rico. Y fue la primera vez que llegó un carro de estos, tipo Men in Black, a mi casa, que yo no sabía, y lo emplazaron para inventariar los árboles, el impacto y dar un informe. Nada, mi papá se quedó una semana en San Juan. Cuando vira, mi papá, que es como el doctor Dolittle, pero de los árboles, llegó con el rostro pálido y todo. Yo le pregunto, papi, ¿cuánto es el daño? En ese tiempo yo tenía 15 años, me recuerdo. Estaba cursando de 9º a 10. Y papi me dice, ¿verdad? Su rostro decía todo y me dice, Carlos, esto es más grave de lo que piensan, porque según nosotros estimamos en las, ¿verdad?, las partituras, las cuadrillas que se hacen, el bosque en condiciones idóneas se va a volver a reforestar por lo menos de 15 a 19 años. Y eso puede traer ¿verdad?, una devastación a nivel sistémica, por lo menos a lo que es salubrista, a lo que es económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi papá lo deja ahí, y lo que lo quiero sintetizar, el Yunque se reforestó en 6 años y medio. En ese tiempo, ¿verdad?, pasa el tiempo, está en la década de los 90, ya termino la universidad, estoy a mediados de los 90, yo le pregunto, ¿y papi, qué pasó? Se dio una conversación coloquial, ya yo me había olvidado de eso, y yo dice, papi, ¿por qué el Yunque se reforestó? Y me dice, mira, Carlos, algo bien interesante, cuando vino el huracán,
que trae, y yo quiero que grabe esta palabra, caos, porque eso fue un caos. Es verdad, árboles fueron arrancados, árboles cayeron, pero habían especies endémicas como capaprieto, tabonuco, incluso especies donde anida la famosa cotorra de Puerto Rico, que por falta de hábitat también es parte de su extinción, que esos árboles jamás iban a salir porque los árboles de copa no dejan que la capacidad fotosintética se dé, que esas semillas estaban ahí. ¿Qué pasa? Al caer esos árboles, estas especies empezaron a brotar. Y más los estallos de los otros árboles, eso reforestó el bosque con una capacidad de que donde antes habían dos árboles, habían ahora 3, 4 y 5. A punto que eso ayuda para la erosión del terreno. Tú no sabes el beneficio que vino eso. Y eso es lo que te quiero regalar como tesis a ti, familia, y a ti. El caos no es una maldición. El caos a veces puede ser una expresión para traer orden. Y si usted y yo tenemos problemas con eso, Génesis empieza con un texto diacrónico. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese desorden en el hebreo es la palabra tohuk, que es la traducción de caos. Como algunos todavía me miran como si esto fuera nuevo, se lo voy a traer en arroz y habichuela. Cuando yo me caso, eso fue reciente, mi esposa, su concepto de limpieza para mí era de caos. Para mí. Porque mi concepto, escuche, yo acuérdate, voy a utilizar este púlpito también para sanar de muchas cosas. No por usted, sino que esto me ilumina. Y en medio de yo me recuerdo esa primera semana de casado, como nunca habíamos estado casados, ella me envía o me da la señal de limpiar en mi casa. Yo no sabía que eso iba a ser tan satánico. Para mí, no por ella. Porque para mí, si todo estaba recogido, ya está limpio. Aunque esté lleno de polvo. Mira qué chapucero, ¿verdad? Pero yo, está acomodado. Y como yo vengo de una cultura tipo militar, dressing right, cover down, si todo está ahí, pues menos tengo que limpiar mañana. Y yo me recuerdo que ella me dice, límpiate la sala y comedor. Vivía en un apartamento en la zona histórica de Ponce. Y yo dije, esto es pan comido y está recogido. Esto en media hora yo lo liquido. Ahora, yo no puse esa cara porque yo me quería, ¿verdad?, guillar con ella. Acuérdate, recién casado, yo no sabía cómo yo limpiaba. Y ella se va al cuarto, que era un cuarto pequeñísimo, a limpiar. Gente, cuenta y dilo, yo lo termino en media hora y me recuesto en mi sofá. Yo dije, esta va a quedar sorprendida. Pero para mi sorpresa, pasa media hora, puerta cerrada, 35 minutos, 45, 50 y no sale. Se la tragó el cuarto. Cuando yo toco, por curiosidad, acuérdate, yo no conocía cómo ella limpiaba, recién casado, yo abro, aquello era un caos. Para mi esposa, su concepto de limpieza es sacar la ropa y limpiar hasta el tubo del gancho. La ropa estaba encima de la cama y no había poca. Sacar todo el closet para limpiar los zócalos hasta la esquinita más ínfima. Mover la cama, mover los matres, mover el gavetero, sacar screens. Y gente, era un caos. Y esta es la enseñanza. Fue para mí. Ella vio mi body language y me dijo, salta un momento y vente ahorita. Y yo digo, porque yo dije para mí, esta debe de recoger, lo que hizo fue revolcar. Y cuando yo llegué, después, todo acomodadísimo, olía bien. Tesis. A veces para ordenar hay que desordenar. Mi experiencia en este viaje que se llama Evangelio con la condición de la familia es que muchas veces estos epítetos que se utilizan, restaurar, renovar, que son bien chulería, lo queremos hacer pero sin desordenar. Queremos seguir construyendo sobre ruinas. Queremos equivalente a esa nevera que tiene moho y de vez de rasparla, no, le damos una mano de pintura, pero nos olvidamos que ese hongo sigue ahí. Y lo peor, podemos utilizar la curita del Evangelio para esconder eso.
Acuérdese, no hablo de usted, hablo de mí. Hoy espero, dentro de mis virtudes y defectos, aciertos y desaciertos, utilizar diferentes elementos metafóricos, alegóricos que están en el canon, para ayudarnos a inventariar cuando es necesario a veces entrar en ese caos, no para dejar en desorden, sino porque hay cosas que la única forma que tú puedes atenderla es sacarla. Tú no puedes limpiar un tubo de un gancho si no sacas los ganchos. Sí, es trabajoso, pero hay que hacerlo. Tú no puedes limpiar un zócalo si no sacas antes el calzado y todo lo demás. Sí, se pasa trabajo, hay para qué, pero hay que hacerlo. Por lo tanto, trataré de utilizar esos elementos. Hoy me voy a concentrar en algo que estoy relacionado porque vengo de una crianza de un papá que amaba la naturaleza. Y la Biblia me da muchos ejemplos de la naturaleza para traer estos diferentes elementos que se llaman, ¿verdad?, que es la vegetación, para tipificar cómo nosotros podemos mejorar. Yo lo he llamado hoy, no tiendo, ¿verdad?, a ponerle un título, el Dios Eco o la familia Eco. Eco es la palabra griega para vida, ecología, el estudio de la vida. Pero Houston, tenemos un problema. La vida tiene muchas ramificaciones y la familia tiene muchas ramificaciones. Y yo hoy quisiera, ¿verdad?, traerlo para ser sintético en varios elementos principalmente. Quiero tratar el aspecto ecológico de la familia, el aspecto de la vida. Para eso voy a ir rapidito. Si usted mira Génesis capítulo 1, del 1 al 31, es una porción ecológica. El canon bíblico empieza con un Dios creando y jugando al ajedrez, acomodando todo a su lugar. Ejemplo, usted no ve Dios haciendo los peces y los peces empiezan a brincar. ¡Ay, se me olvidó el agua! Voy a hacer el agua. No, hace el agua, el medio ambiente, y luego hace lo que va a estar sistémicamente ahí. Tú no ves que Dios hace el árbol primero y el árbol empieza a caerse. ¡Ay, la tierra se me va! No, Dios hizo primero la tierra y luego puso el árbol. Por una extraña razón, acuérdate que esto es liberador, no es para ustedes, es para mí. Hoy se vive a veces la fe intrafamiliar o a veces sistémicamente como un Dios que no importa el orden, Dios tiene que resolverme los problemas. Esto lo voy a traer por mí. A mí se me acercan muchas personas, hello, y yo quiero que usted sea, voy a tratar de decir esto con la mayor sensibilidad del mundo, sabiendo que es un Dios que restaura y repara. Hoy preño y luego busco casa. Y en medio de su misericordia, que Dios lo sé, resuelve nuestros bollos, no fue lo más prudente, lo más ético. Y si somos sinceros, cuesta. No estoy diciendo mansión, pero no creamos un medio ambiente para luego proseguir. Incluso la palabra orden la hemos segmentado a cosas no tan banales, pero triviales como el estado conductual. Vamos a comunicarnos con Dios con orden. Cuando el orden es crear microsistemas para algo. Para los que trabajan en albañilería, ingeniería, es equivalente al orden. ¿De qué me valdría yo comprar una casa por las ventanas, por el techo, qué bonita se ve, si la zapata tiene problemas? Y qué interesante, la zapata no se ve. Hasta ahora yo no voy a personas que prueban la zapata y dicen, por eso es que voy a comprar esa casa. Tiene buenos cimientos. Usted compra por lo estético. Incluso un auto, la mayoría de nosotros, o el sistema de mercadotecnia, ¿por qué opera? Me encanta ese modelo. No tiene que ver con ingeniería automotriz, pero quizá usted no evalúa ese motor. Espérate, eso yo lo puedo pagar con mi presupuesto. Un carro 8 cilindros yo ganando en mínimo, lo dejo ahí. Y no toman en cuenta que mi trabajo está en otro pueblo. No, nosotros hiperespiritualizando, Dios proveerá.
encubrimos la negligencia en medio de una pseudo espiritualidad. Y eso es falta de orden. Y eso no tiene que ver con el púlpito. Eso tiene que ver con sentido común. Que, valga la redundancia y la paradoja, hoy cada vez el sentido común es menos común. Y peor en el mundo evangélico, que lo encubre de la pseudo espiritualidad. Por lo tanto, trataré hoy de tener eso en medio de eso. Para eso voy a utilizar elementos también que usted mire, evalúe. Yo creo, fiel a mi corazón, antes de continuar este espectro dentro de lo botánico, creo que también deberíamos mirar hoy el reino animal. Si usted no lo sabe, usted pertenece a un orden que se llama Mamilee y un filum que es Homo sapiens. No lo sabía, ¿verdad? Usted pertenece ahí. Y los animales dentro de su reino, ¿verdad? Que usted pertenece a los mamíferos nos dan unas lecciones de vida. Llámese león, zorro, llámese delfín. Cuando ellos tienen sus crías, ¿cuál es el énfasis? Enseñarlos a sobrevivir, a cazar, a defenderse. Saben que no van a estar todo el tiempo con ellos. No tienen el coeficiente intelectual de usted y yo, pero la meta de ese padre o de esos que están a la custodia es que cuando yo no esté, él pueda sobrevivir para que la especie se dé. Por una extraña razón, hablo yo me estoy sincerando. Hoy criar es cada vez depender de nosotros. Y creo que los animalitos nos están dando una lección, porque tú no enseñas a sobrevivir. Dentro aquí somos maravillosos. Incluso Cristo nos enseñó a la gente a vivir dentro de una iglesia. Eso es maravilloso y sigámoslo haciendo. Si no era cuando salían por esas paredes y entrenaba. Le voy a traer mi experiencia. No me idealice, no significa que soy mejor o peor. Hannah, tengo 2 hijos. Hannah, preadolescencia, ya le están dando esos aires, ¿verdad? Está en un campamento. Esta es mi apreciación. Obviamente no me dogmatice. Eso no significa que lo que funciona en mi casa funciona ¿qué? En la suya. Quiero traer una experiencia reciente. Pasa con Hannah y Hannah va a un campamento. Y yo la noto que ella empieza a hablar temas entre mamá. Ya ella no me empieza, ay mami, hay un baile en los campamentos, fin del baile, pero no quiero hacerlo. Y yo dije, después yo me metí, después yo digo, mami, pero baila. Si todos van a bailar, incluso yo estoy. Y yo la veo que ella cambia la cara, pero ya no me dice nada. Y de momento al final le dice a la mamá, no me lo dice a mí porque yo dejé de hablar con ella. Ay mami, es que no me gusta el baile, yo me siento bien mal porque este tipo belly dancing de Shakira. Y yo voy no sobre el y después digo, mami, yo quiero que tú sepas, yo estoy bien seguro que tú eres, no te sientas, pero si tú quieres bailar, hello, no me dogmatice, pero yo quiero saber si mi hija lo está haciendo porque la iglesia no lo dice o porque verdaderamente, mire, es de aquí. Repito, no me hace el mejor papá o la mejor estrategia que utilicé, pero yo quería saberlo. No me contesta nada y por la noche se ha convertido como estos coloquios que yo tengo con ella y empiezo a hablar y ella viene y me dice, mira papi, yo quiero que tú sepas, yo no bailo eso porque es que no me siento bien yo. No me significa un mejor papá. Pero desde ahí yo hice una hoja al checklist de continuar haciendo estas cosas porque la estoy preparando para cuando yo no esté. Porque aquí nos comemos los nenes crudos. Y no significa que el que baila es peor, nene. No. Es que ella pudiera desarrollar su identidad idiosincrática sin mí. Para mí me da por lo menos una vertiente, dame continuar haciéndolo así. Que ella desarrolle eso. Tengo otro que se llama Ethan Jared, tiene gasolina de avión, el hostanaje es bien alto. Y Ethan, yo lo llevo a un parquecito que hay por casa. Y Ethan va y está jugando con un nene. Está el papá del otro nene, que ya yo lo conozco porque entre los papás nos conocemos. Y usted sabe que entre mamíferos empieza la ley de quién es él. Estoy hablando un poquito de etología, conducta animal. Y los humanos, ¿quién es el apex? ¿Quién es el alfa?
No hay ningún problema cuando hay un alfa y el otro se somete, pero si hay dos alfas. En mi barrio lo llamaban, si hay dos güeyes machos, pues fácil. ¿Qué terminó? En la empujadera, y al mío le han dado un clase cimbronazo. Cimbronazo, para los que no conocen coloquialmente, es que el nene lo empujó. Y el nene es de la misma edad. Y obviamente a mí, en mi glándula suprarrenal, subieron ese nivel de cortisol, subió porque mi hijo leí. Pero ahí entró también la codificación de 2 Timoteo capítulo 1 verso 7, tener dominio propio. No me voy a poner en escala de niño, porque esto es... Y viene Ethan para acá encima, no llora ni para nada, pero viene: papi, él me dio. El papá me está mirando. No, me está mirando. Y yo vengo y le digo: papi, tú muchas veces empujan, esta es la vida, también te empujan, papi. No auspicio la agresividad, pero le puedes hablar claro, mirándolo a los ojos. Sé que papá me está mirando, pero tú le puedes decir: mira, no me empujes, pero papi, acuérdate, yo te he visto y tú muchas veces empujas. Y la vida es que tú empujas y te empujan también. No agresividad, pero esto se llama, y aprovecho eso como un laboratorio, respeto. ¿Qué es respeto? Pues respeto es poner, esto significa limitaciones. Y vas a ver que pueden jugar súper chévere. Papá me mira de allá después que se va: caballo, el mío también necesita que lo empujen. Mira, repito, no me hace el mejor papá, pero en esto sí quiero ser intencional, que ellos sobrevivan si yo no estoy. Ahora mi misión con Hannah, que 12, 13 años, es que cocine. No tiene que ver con estos discursos sexistas. Que aprenda a hacer su cama, que todavía tenemos problemas, gente, con eso. Que el baño se baja, se limpia y lo dejan igual o mejor, porque otro no tiene que limpiar tu reguero. Que si yo parto hoy, no significa que soy mejor, tiene herramientas para sobrevivir. Repito, no me idealice, me falta muchas cosas, y yo estoy seguro que si me siento con usted, hay un ecosistema familiar que usted me puede enseñar muchas cosas a mí. Pero hoy hay un síndrome, que es el síndrome de la infantilización postergada. Jóvenes de 30 años, 40 años que no saben qué es una tasa de interés, que es una amortización. No se lo van a enseñar en la universidad, al menos que el docente tenga un nivel vocacional que vaya más allá. Y no lo estoy ofendiendo aquí a nadie, es que no está en nuestros currículos. ¿Qué preguntas hacer? Que hay letras chiquitas que leer. Si no, puedes estar haciendo un pacto con el diablo. Y de 40 años. Y de financiamiento de cajos de 8 años, pagando como si fuera una casa. Lo dejo ahí. Son cosas de supervivencia. Y que sí, puedes meter las patas y venir aquí: Dios, quítame los problemas, pero tienes que seguir pagándolo, caballo y caballita que estás aquí. ¿Me doy a entender? Ay, esto es bien liberador para mí. Qué bueno. Así que, para texto clave que vamos a estar hoy adentrándonos, estamos en el Salmo 1, verso 1, 2 y 3. Para los que toman fichas bibliográficas, ahí nos vamos a estar deteniendo completamente. Lo leo a son de piel. Miren lo que yo quiero, para que sepa el ejercicio que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a hacer un ejercicio hermenéutico. ¿Qué significa eso? En arroz habichuela. Verdaderamente, la hermenéutica es una rama de la filosofía de reglas de interpretación, donde vamos a leer el texto y vamos a utilizar herramientas exegéticas del texto que se está dando en el siglo X antes de la era común, y lo vamos a empezar a desconstruir para que usted vea entre líneas, letras pequeñas que están en ese texto, que no significa que yo tengo la mayor revelación, simplemente que ese ejercicio, y usted lo va a ir aglutinando, y al final lo que usted leyó por el Espíritu Santo, usted va a decir: ahora veo otras cosas. Y les puede ayudar en su rol familiar. ¿Me doy a entender? Muy bien, mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malo. Y ese consejo de malo, los que tienen highlighter o hacen asterisco, subrayelo, consejo de malo. Ni anduvo en camino de pecadores. Segundo, ¿verdad?, artículo que nos da una pista hermenéutica, subrayelo. Tercero, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Tercer elemento por ahí. Y ahora se pone la cosa crujiente. Sino, que es un conector lógico en castellano, sino que en la ley de Jehová está mi ¿qué? Mi delicia, y en su ley medita. como el domingo nada más, el sábado, no, por el día 24 horas, espérate, si en el verano el día es más largo, no, día y noche. Está utilizando un elemento hiperbólico para decir que esto es de todo tiempo. Houston, tengo problemas con esto. Y dice ahora una clave metafórica. ¿Cuál es el resultado? Dice que será como un árbol plantado, concepto ¿qué? Botánico, y está en el primer salmo este concepto. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto como en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay unos elementos progresivos, no es tan solo el árbol, sino que el árbol tiene hoja, tiene rama fuerte y tiene fruto. Y eso no es de la noche a la mañana, porque primero hay que leer los primeros textos para entender que esto se da ahí. Si lo traigo en arroz habichuela, yo puedo orar aquí por el fruto del Espíritu, pero Dios va a interpretar, mira, el fruto no se ora, el fruto es que primero yo le voy a mandar a hacer algo. Te lo voy a traer en arroz habichuela. Metafóricamente, en la India, un joven, esto pasó no es India, es una provincia aparte que se llama Bangladesh, es una ocurrencia. Va un joven y en este elemento hipercarismático, neopentecostal, postmodernista de las generaciones occidentales, le trae, ¿verdad?, esta inquietud. Fue un viaje misionero de adolescente y dice: yo le estoy pidiendo a Dios un árbol. Vuelve a salir un árbol. Dios me puede dar el árbol. Y el sabio le dice: sí, Dios te puede dar el árbol, pero me temo que Dios nunca te va a dar el árbol. ¿Cómo que no? Pero si el canon bíblico dice que pedir y se nos dará. Sí, pero tu interpretación de árbol es una y la de Dios es otra. ¿Cómo que Dios? Explícame eso, ¿no? A Dios tú le pides un árbol y cree lo que te va a dar una semilla. ¿Cómo? Y tú vas a decir: no, Señor, mi concepto de árbol es tronco, ramita, por lo menos foco visual, a nivel de percepción es otro. Y Dios te dice: no, hijo, esto tiene el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN para hacer un árbol en potencia. Ahora te va a corresponder a ti sembrarlo, cuidarlo, que ahorita vamos a trabajar en eso, hacer algo, un tratamiento, y créelo que el producto final, que es lo que tú estás pidiendo, es lo que vas a tener. Se lo traigo un elemento hoy contemporáneo. Pasaba con un derroche pentecostal que nos pasa a nosotros sin ánimo de ofender el gremio. Estoy orando por un trabajo. ¿Cuánto llevas? 10 años. ¿Y has hecho un resumen? ¿Has cogido un curso? ¿Te has preparado? No, porque Dios me da el trabajo. Usted es un canalla, lo que es. Porque usted el elemento de la fe lo ha convertido en misticismo, en presunción. Ore por el trabajo, pero haga lo que a usted le corresponde hacer. Toque la puerta, vaya, no persuada, pero eso es lo que a ti te corresponde hacer. Acuérdese, no estoy ofendiendo a nadie, me voy señalando así, pero que yo estoy siendo sanado aquí. Acuérdese que esto es terapéutico para mí. Gente, no se ofenda ni se crea, pero eso me pasó a mí también. La fe, hubo un ingrediente como que Dios daba como la lámpara a Aladino. Y ciertamente hay elementos que Dios puede darlo, pero el 99.99 y varias décimas más no va a pasar así. Yo lo creo, pero también tengo que hacer mi parte. Hay dos cosas que siempre lo he traído como dos axiomas de la soberanía de Dios. Dios nunca va a hacer por usted lo que a usted le corresponde hacer, ni va a dejar que usted haga lo que a él le corresponde hacer. Y buscar trabajo no le corresponde a Dios, le corresponde a usted. Dios abre puertas, Dios bendice y lo pone en gracia, pero usted es el que tiene. No niego que ha habido experiencias que a gente le han llamado y le ha subido el trabajo, pero repito, 99.99 de las personas no le pasa eso. Incluso si esa experiencia usted la coge para dogmatizar y empezar a orar: Dios, como le diste el trabajo, él dámelo ahí, puede ser que te quedes ahí. Llegue la salvación, llega el anticristo, llega Apocalipsis, llega Thanos nuevamente, los Avengers en un multiverso, vuelve todo y no te va a pasar nada. Y no es porque Dios
se equivocó. Tu interpretación probablemente sí. Como Chespirito, sin querer queriendo, pero nos pasa a todos. Así que por ahí va la cosa, ¿verdad?, que le queremos dar. Si usted mira y vamos leyendo todos los elementos, Génesis 1, aquí yo leí obviamente el Salmo, pero si nos vamos a Génesis, el primer berit que tuvo Dios para que siga sincronizando los elementos botánicos para Dios, el primer pacto que hizo Dios no fue con el ser humano, fue con la creación, un arco iris. Y lo voy a complicar más. Casi todos los elementos de creación y apocalismo hay un árbol envuelto. El árbol, usted ve en el jardín del Edén, y en Apocalipsis 22 vuelve a salir el árbol de la vida, que fue el elemento que escogió James Cameron, el famoso director de la película Avatar, de ese árbol agua que es de donde se origina, pero lo dejo ahí porque no quiero confundirlo aquí tampoco, pero es un elemento circunstancial de las religiones del Mediterráneo, donde siempre el elemento del árbol se utiliza como un elemento alegórico de vida. Y yo quiero que usted tenga esto bien claro. Incluso cuando usted examina, me voy a ir más adelante, cuando usted examina la vida de Jesús, 66.6% de sus parábolas, estoy utilizando elementos de Joaquín Jeremías, que es uno de los grandes teólogos del Jesús histórico, un gran investigador de las parábolas. 66.66% de las parábolas son de siembra y cosecha, son botánicas. Obviamente tiene un elemento. La mayoría de la población que Jesús le está hablando es una generación agraria. El reino de Dios, las calles de oro, el mar de cristal, gente, muy poca gente lo ha visto, pero decir que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, ese agricultor analfabeta decía, ya puedo entender, esto es algo pequeño, esto no es algo de yo escalar. Ahora, ese agricultor entendía que esa semilla de mostaza yo tengo que cuidarla, tengo que sembrarla, tengo que hacer un elemento, hay un elemento binomial ahí, porque la fe no es magia. La fe hay que sudar también en ese elemento. Así que, trayéndoselo en eso, yo quiero dividir este salmo en 3 porciones. Donde primero él presenta, y mire qué interesante, el primer salmo que tenemos de la época dorada de la literatura hebrea, que es el siglo X antes de la era común, donde está narrando toda esta escritura, utiliza un elemento botánico y un elemento de siembra. Y mire lo que dice. 3 vertientes, y estos son los síntomas. Te está diciendo, no temas, no andes en consejo de malos, no estés en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores. ¿Te qué? Te sientes. Yo quiero que usted esto lo divida, los síntomas. Luego te da el remedio. ¿Remedio qué es? Medita en la ley, hay en ella delicia, y después te da los resultados. Ejemplo, si usted trabaja en la medicina, yo trabajo en ese campo, un buen galeno o galena no te lleva el resultado sin antes hacerte una prognosis, sin antes incluso llenarte un triage si vas a emergencia. Incluso te hacen un perfil, te investigan previamente, porque nadie que tiene una condición, que son condiciones internas, abstractas, por más peritaje que yo tengo, no te abren un exploratorio. Mira, no era lo que yo quería, dame coserte, aparte que es demandable. Por eso es que normalmente cuando usted va en una posición cardíaca, un electrofisiólogo, le mandan una batería de exámenes. ¿Por qué le mandan una batería de exámenes? Piense esto y yo quiero que lo sincronice con su familia. Porque la batería de exámenes no es para dar con la condición, es para ir descartando. Y ese umbral de incertidumbre, eso depende mucho de la habilidad del galeno. Dice, espérate, esto era un stroke, un ataque cerebrovascular, espérate, pero en el electrocardiograma salió que no es ventricular, ni es isquémico, ni es hemorrágico, pues descartado, vámonos a lo neurológico. Y ahí yo voy. La familia tiene algo peculiar. Nosotros normalmente, como funciona el diagnóstico con el otro, queremos recetarle a todo el mundo. Y mi abuelita decía, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y la familia también tiene que haber un proceso donde nosotros hagamos esos resultados, esos exámenes, donde muchas veces se le dan. El Salmo 139:23 es algo genial, porque el salmista ha reconocido que hay exámenes que yo no me lo puedo hacer, porque pierdo objetividad. Y en medio de sus catarsis dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos.
Porque hay áreas que inclusive, aunque yo tenga un diagnóstico, pueden ser que carecen de objetividad. Incluso hasta la experiencia, por más que lo tenga, no doy en el clavo con eso. Y eso tiene unos elementos que me son disonantes. ¿Le hace sentido? Mira el diagnóstico a nivel de tratamiento. Los síntomas. No andes en consejo de malo. Progresivamente, después dice que no estés en camino de pecadores. Y tercero, no te sientes en silla de escarnecedores. Yo me recuerdo la última vez que yo vine aquí, el pastor dijo algo que le pasó quizás desde su tradición, donde había una interpretación literal. Por ejemplo, ese texto de silla de escarnecedores, por ejemplo, si yo me siento en una silla que hubo un escarnecedor, concepto literal, estoy fastidiado, ya esto se acabó. Y el elemento alegórico, exegético, lo obviamos, no está hablando de sentarse donde estuvo antes, sino de las progresiones anteriores. Está dando un concepto de higiene. Síntomas. No andes en consejo de malo. Andar en el hebreo significaba brusia, que eso significaba, cuando tú andas en consejo de malo, es que ya intimas. O sea, no es esto de saludar a alguien. Incluso Jesús se sentaba con pecadores, pero intimar significa que ya tú empiezas a saborear, y si es consejo, ya tú empiezas a tener líneas de pensamiento, a congeniar en planteamiento. Mira qué interesante, porque no se queda ahí. Y luego que vas a tener ese consejo, créelo que vas a terminar en su camino. Y camino, que significaba ir de punto A a punto C. O sea, que ya no tan solo tengo su consejo, tengo su filosofía, idiosincrasia, ideología, y voy a hacer y a practicar lo que él practica, aunque no me lo enseñaron. Y lo último, la cereza del pastel, vas a terminar sentándote donde él está a la mesa. Y entiéndase que en el hebreo sentarse era la figura más póstuma, podríamos decir, de la intimidad. Por eso Apocalipsis 3:16, ¿verdad? 3:20 dice: y aquel que escuchare mi voz y abriera la puerta de su corazón, yo entraré y ¿qué? Y cenaré. La cena no era para tú comer, la cena es donde tú intimabas. La cena era donde tú trazabas verit, incluso verit es pacto, donde yo hablaba. Y esto ya yo lo he explicado anteriormente ante mí. Hello, no me idealice. Una de las primeras cosas que usted hace para conocer parejas heterogéneas, usted le invita a comer, sea un pincho o sea que tenga presupuesto de chile. Incluso por ahí va la cosa. Casi siempre va a haber un cine por ahí, ¡pum!, y termina de comer. En mí no fue la excepción. Le estoy hablando de mi caso, no tiene que ser el de usted. El mío fue en Plaza de las Américas. Me acuerdo, fue una película, Río. Para colmo, una película yo cortejando algo, una película de niños, pero lo que no, el cine no me importaba. Luego nos vamos a comer, un concesionario que hay allí, y gente, y Liz Bici está por ahí, ¿verdad? Me puede corroborar. Estuvimos como 3 o 4 horas. Gente, yo no me acuerdo, y no es que esté mal, es que se acuerda, yo no me acuerdo de la comida. Pero sí yo me acuerdo que tenía un rap aquí, que en su mano izquierda tiene más lunares que en la mano derecha, que tenía un cardigan blanco, un pantalón Hurley, ¿verdad? Me acuerdo, tipo surfer. A mí me enloquecía eso también. Y yo sé que usted puede pensar esto bien romántico, incursionamos de temas familiares. Para los que dicen, yo no me caso con la familia, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Porque sí, hay alguien que sí me agradaba sus características fenotípicas, pero también conocí que a los 5 años fue abandonada por su papá, que la figura del hombre le creaba resistencia. En palabras de el profeta del canon de Star Wars, también me estaba enseñando su dark side, porque eso se da en la intimidad, que lo tratamos de opacar como que si todo es bueno, color de rosa, lo podemos hacer, pero a la larga toda intimidad devela algo, para bien o para mal. No me idealice, no me enamoré de esos lunares, me enamoré también porque decidí coger su historia, ese papá que abandonó, acompañarle en ese viaje si pudiera, de perdonar o de llorar también en ocasiones que no tenemos respuesta, porque la vida a veces es tan injusta. De que mis hijos preguntan por su abuelo y tenerle que decir también.
de ella contarme de graduación de sexto, noveno, no verlo. Y eso también. Repito, no me idealice, no soy el mejor, tengo un montón de defectos. Yo decidí también arroparlo. La comida no me acuerdo, pero la cena provocó algo que yo tenía la decisión de decir, salgo corriendo y busco algo dentro del estereotipo que esté más organizado. Hello, no me hace el más mártir, lo hice voluntario, o decir, su calidad de vida vale la pena luchar y conocer más. Y terminar desde su consejo, terminar en su camino y terminar, pues, ¿verdad? Sentándome, no en silla encarnecedora, sentándome al punto donde tenemos una intimidad y hay fruto de todo eso, más allá, ¿verdad?, de un coito. Y ahora da el tratamiento. Créelo que si andas en esos consejos, vas a terminar en esos caminos que tú crees que no vas a estar y vas a terminar sentándote ahí. Pero ahora, como buen médico, el salmista da un remedio y dice, y da en estos dos teóricos 2 medicamentos. Busca que en la ley de Jehová esté la ¿qué? Delicia. Y esa palabra delicia, mosia, en el hebreo es bien importante, porque delicia es algo gustativo, algo que tú intimas, algo que tú lo pruebas y tú dices, qué rico. Hay un texto, Salmos 133:1, que nosotros lo leemos a la ligera, pero tiene una entrelínea, unas letras pequeñas. Lo he escuchado, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese texto, nuestra interpretación de primer orden, de arranque, es pensar en esto. No está mal esto, la comunidad, pero ese texto no está hablando de eso. Mirad cuán bueno y delicioso. Delicioso no es bailar con alguien. Pues a nivel de comunidad, que está bien, pero delicioso es alguien, lo que hace rico es yo bailar con alguien que está a mi lado, pero también sé de la patita que coge y aún así es mi hermano. No estoy hablando aquí de vulnerabilizarse impuestamente, sino que sé que está en sus luchas y está eso, y aún así decido. Como un papá que sabe, hoy hay papás que esconden detrás de un frenesí, de un hipotético colectivo, como si sus hijos no tuvieran defectos. Ay, mi hijo es tan bueno, y Puerto Rico mira cómo está, no sé. Perdóneme, no soy pesimista, es que no me hace sentido. No me hace sentido. Amén por la paternidad que dice, al pan, mi hijo aquí, pero en esto mi hijo cojea. Y eso no es deshonrarlo, y eso no es dejarlo, incluso eso es amarlo. En esta área mi hijo tiene problemas, es mentiroso. Eso es bien liberador. Obviamente si se hace orgánico, si se hace porque yo lo estoy diciendo, no tiene ningún producto. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. Bien. Y amén, lo podemos decir. Perdóneme, y no estoy buscando que con esto deploramos la familia, pero si somos sinceros, no todo está bien. Nos debemos hacer la otra pregunta: ¿qué pasa en nosotros a nivel de comunidad? No hablo aquí, hablo a nivel general, que yo abrirme no puedo. Por lo tanto, lo que no se enfrenta nunca va a sanar. No es aquí. Tengo jóvenes luchando. Masturbación, porno. Y no es porque quieren que pecar, porque no encuentran foros donde hablarlo sin que se le penalice. Repito, no hablo aquí, pero en nuestras iglesias, en los foros, debe haber temas que les competen con las crisis de desarrollo humano que ellos están viviendo. Repito, no estoy diciéndole cómo ser iglesia aquí porque desconozco, pero tiene que haber un foro donde podemos hablar de eso. Y si no tengo peritaje, gente que lo sepa manejar, banco de recursos, tengo que buscar a alguien en Yerixa que en el área de la sexualidad, mire, me quito el sombrero con ella. Pues lo busco, la traigo una vez cada 6 meses para que me trabaje este tema con los jóvenes también. Problemas, conflictos debajo de la falda de matrimonios de mayor de 25 años.
donde se casaron, y si son baby boomers o generación X, desde que se casaron no tuvieron vida porque rápido tuvieron los chicos, que no es que esté mal eso, y ahí empezaron de torneo, esto, que Dios creó el tiempo, el hombre da prisa, todo eso. Los nenes se fueron a los 18, 2 extraños. ¿Cómo se reconecta un matrimonio? Y lo peor, a veces lo trato de encubrir detrás de la espiritualidad. Y la espiritualidad no es para encubrir, es para manejar, para enfrentar. Nos pasa, gente. Sin contar ministros que tengo, una cara, y pasa tantas cosas. Gente, y no es que buscan ser hipócritas, es que no encuentran tampoco un foro donde pueden. Por lo tanto, la delicia tiene que ver ese factor donde yo puedo comer algo y verlo. Le traigo otra anécdota de familia. Cuando estaba en mi luna de miel, yo me recuerdo que mi esposa pidió un jugo, lo he contado anteriormente, de China. ¿Se acuerda el Misty que venía de China y zanahoria? Pues nuestro concepto occidental, por lo menos puertorriqueño, de que de natural, es que tiene preservativos, pero dice 100% natural. Aunque tenga ahí. Gente, cuando fuimos a Costa Rica, que eso fue en la provincia de Alajuela, ella probó aquello y era literalmente zanahoria triturado en un blended y China. Al punto que ella dijo, ¡ah! Y como yo no la conozco, estoy recién caso, yo digo, ay Dios mío, qué vergüenza. Y ella después me explica, papá, pruébate esto. Y cuando yo lo probé, ¡ah! Otra cosa, tesis. Nos acostumbramos tanto a lo con preservativo, llamarlo natural, que cuando probamos lo natural, sabemos que lo que estábamos haciendo no era natural. Y la iglesia, a nivel de familia, no hablo aquí, a nivel de la cultura familiar universal, tenemos muchos preservativos de cómo ser familia, de cómo ser familia ministerial, con muy buenas intenciones, pero dan malos resultados. Donde la iglesia, que hay salud, hay crisis, y se manejan, no se esconden. Que el ministerio de Cristo, en su familia hubo crisis. Que la iglesia del siglo I, por más que estaba el Espíritu Santo, un avivamiento, Ananías y Zafira estuvo, Pedro y Pablo en Gálatas 2 tienen un encuentro. Y qué interesante, el canon no lo escondió detrás de los milagros, señales y prodigios en un dejoche pentecostal. Lo trabajaron, lo enfrentaron. Que cuando tú enfrentas las diferencias saludablemente en el matrimonio, trae solidaridad. Cuando se enfrentan insaludablemente, va a haber disensión, contienda, es normal. Que cuando Pablo y Pedro tuvieron el encontronazo, no nació la iglesia de Pablo por un lado y la iglesia de Pedro, que hubiese sido lo más común hoy, con unos nombres de esos bien psicodélicos, la iglesia de los voladores de los últimos días y todas esas cosas que nos ponemos, ¿no? Salieron la relación más fortalecida. Incluso Pedro diciendo en sus cartas, agradeciéndole ese tipo de confrontación. No estoy diciendo que esto lo hagamos de la noche a la mañana, por lo tanto tenemos que crear un ambiente, unas zonas donde eso se pueda dar a nivel intrafamiliar. Y termino y dice, y en su ley medita. ¿Cómo? Medita día y noche. No es tan solo que hallo delicia. Esto no es algo que yo me impongo a hacer. La delicia es algo que ya es orgánico, pero en ella medito, en ella día y noche. No le quiero preguntar a todas las familias aquí, ¿cómo es la lectura bíblica en usted? No me alce la mano. Es más que el domingo. Y si el domingo el pastor fue cogido por el Espíritu y lo que dio es una porción nada más, es umbral de incertidumbre. Depende usted entonces del domingo, lo que se pueda dar, lo que usted puede interpretar. Usted sabe todas las probabilidades que usted tiene para no ser bíblico, aunque se está congregando. No hablo leerla para estar confrontando la pastoral, no. Es que nunca el diseño del culto fue sustituir eso. Ahí fallo yo también, ¿sabe? ¿Qué es meditar? Meditar significa honrar, de donde viene la honra. Y honrar no es lo mismo que obedecer. Yo le vengo a pedir perdón a usted como ministro también, donde nosotros en nuestra cultura
se ha supravalorizado la obediencia. La obediencia es importante. Hay que obedecer a Dios. Pero la entrelínea de obedecer es el sentido por qué obedezco, que es honra. Incluso el mandamiento en Éxodo, se lo puedo traer en Éxodo 20:12. No dice obedecer a tu padre y a tu madre, honrar a tu padre y tu madre. Se lo traigo en arroz habichuela. Yo le lavaba el carro a mi papá. Mi papá es una chulería. Me daba $10. Cuando aquello, $10 tú podías ir al cine y ir a Burger King. Y si había una amiga, yo trabajaba un poquito más para 2 cajitos o algo. Sin ánimo de fomentar la lascivia ni nada. Simplemente era parte de la época. Y mi papá me daba eso. Pero si yo no lavaba, pues no había compensación. Más que acá podemos caer en la teorización si estaba bien o mal. Pero mi obediencia estaba condicionada por un premio. Honra es yo lavar el carro y papi decirme que no pasó. Hijo, no tengo dinero. No, papi, no tienes que darme, lo quería hacer. Eso yo nunca lo hice. Nunca. No lo hago con Dios porque siempre estoy pidiéndole a Dios también. Honrar a Dios es también hacer, aunque Él no dé, con libertad. Dios siempre da. Eso es mentira. Dios no siempre da. Y no porque es malo. Y para los que tienen problemas con esto, se lo traigo con una historia. Los 10 leprosos. Creo que está en Lucas 17. Hay 10 leprosos. Usted sabe la historia. 1 vira, 9 no viran. Y eso dice, no eran, una pregunta retórica, no eran 10 los que recibieron el milagro. Tesis. ¿Qué hace Jesús preguntando por los otros 9 sin ninguna porción de la Biblia? Jesús le dijo, cuando vayan al sacerdote viren. Tesis. Porque hay cosas que tú le das a Dios que Dios nunca te las va a pedir. Nunca. 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 Yo soy un papá que tengo un montón de defectos. Y solamente espero que mis hijos comprendan eso, no tan solo hacia mí, hacia Dios. Que la libertad más grande es servir. Cuando en ocasiones no reciban nada. Ni gracia, ni nada. Es una regla de supervivencia. Que en ocasiones no va a haber retribución. Incluso es gasto. Y la verdadera libertad es que si lo tengo que hacer de nuevo, lo hago. Dmitri Bonhoeffer, último gran mártir académico de la Universidad de Yale, que muere el día antes de la Segunda Guerra Mundial. En la celda le preguntan, ¿usted cree en esto de la resurrección y que Cristo dio su vida por amor? ¿Y si Cristo, viendo todas estas barbaridades, tuviera que dar la vida de nuevo? Él le contesta, creo que Jesús fue tan libre para dar su vida, que obviamente por el pacto no tiene que haber otro derramamiento de sangre, pero si tuviera que volverlo a hacer, lo haría, porque no dio, porque no se convirtieron estos, mira los de la Segunda Guerra Mundial. Eso no sería amor. Jesús murió, sí, por los mártires, pero por los violadores también, por los que están ahora en trata humana, por aquel que está ahora mismo desperdiciando su vida. Que la verdadera intercesión de la iglesia es sí dar gracias por la silla, por el aire, pero que ahora mismo hay gente que está muriendo mientras yo estoy con este micrófono. Que no es un discurso de fatalismo ni de pulcritud mía, que soy, pero es lo que uno no entiende. Pero a la vez es lo que me lleva, Señor, ayúdame a concentrar entonces en lo que vale.
Gracias, Señor, por mi familia. Pero ayúdame a ver el que se está destruyendo ahora. ¿Cómo puedo, verdad, con mis recursos, con un talento o algo, ayudarle a dignificar la vida a alguien? No es esto. Es desde mi esquina, ¿cómo puedo ver a alguien que no tiene? No puede. Y el resultado, cuando hay honra, utiliza una metáfora. Dice: y serás como un árbol junto a corrientes de agua. Darás tu fruto a tu tiempo. Su hoja no caerá. Y prosperará en todo lo que hace. En una de las conversaciones con mi papá me hizo una pregunta retórica. Me dijo: Carlos, ¿dónde es el sitio en Puerto Rico más fértil? Él me hablaba incluso de composiciones geológicas, de tipos de suelo en Puerto Rico. Hay unos 7 o 8 tipos de suelo, desde el aluvión, los cañaverales y todo. Y yo empecé, por mi lógica, a decir centro de la isla, ese barro rojo, donde veo estas plantas imponentes que no se dan acá, a las regiones más secas. Y me dice: te vas a reír, la región más fértil en Puerto Rico a nivel de pH es Salinas. Y yo: Salinas. Mi cara es de sorpresa, porque Salinas es donde menos pulgadas cúbicas caen en Puerto Rico, la región más seca. Sin embargo, todas estas compañías transgénicas, Monsanto, Pioneer, Hybrid, ¿dónde tienen sus fincas? Juana Díaz hasta Salinas. No es casualidad. Y ahí me surge otra pregunta y yo: papi, ¿por qué? Me dice: sencillo. Digo: sencillo para él. El nivel freático en Puerto Rico, la cordillera central, las lluvias de la cordillera. Puerto Rico tiene unos ríos subterráneos por gravedad por donde bajan. Y los litorales costeros, llámese Valle de Laja, Salinas, el Valle Vega Baja, todos esos acuíferos pasan por ahí. No ves agua arriba, pero por debajo hay agua. La familia que construye sabiendo lo que hay abajo, se da arriba en todo eso. Y termino con una de las áreas que más tienen que ver con la siembra, antes de hacer la dinámica que vamos a hacer, que usted va a participar. Las teorías de agricultura tienen siembra, cosecha, riego y todo, pero hay una área que a veces no es como bien vista por nosotros. Sin embargo, Jesús fue bien preciso en hablar con ella en Juan 15:2. Y lo quiero hablar a nivel familiar. Un árbol, cuando crece, mi papá, aparte de trabajar, desarrolló una compañía que le daba poda ornamental a los árboles. O sea, estos árboles que tienen figura, forma de cuadrado, de círculo, pagaban mucho porque lo hacían corporaciones, industrias. Lo satánico era que a quien utilizaba como empleado era a mí. Y un sábado, para un adolescente, levantarte a las 6 de la mañana, hoy se lo agradezco, pues me enseñó la honra del trabajo. Te va a levantar, gente, y recoger hoja era algo. Y el área que papi se especializaba, y es el área que le quiero hablar, que es un área que a nosotros nos gusta, es la poda. Somos chulitos hablando de frutos, pero la poda no es tan agradable. Le hablo por mí, porque cuando yo trabajaba y papi empezaba a podar, la palabra que más yo odiaba de papi era, decía: voy a hacer los detallitos finales. Y los detallitos finales, eso era papá, y seguía cortando, y donde ya yo limpiaba, ya yo me resignaba. Y lo que lo quiero traer es que un día, y lo quiero traer con usted y con su matrimonio probablemente,
Porque todo matrimonio que lleva fruto, eso ya no va a dar más fruto y algún día esas ramas tienen que podarse. Hoy yo tengo matrimonios que dieron fruto recién casados y a mediados de matrimonio con los hijos, las tensiones de la vida, tensiones económicas, están recordando esos frutos y con lo que necesitan es una poda. Hoy tengo matrimonios que dieron fruto recientes, a mediana edad, pero a tercera edad ya no me gío tanto. Y a veces no es cambiar de marido o de esposa, es una podita. Y un día, por mi casa, estamos pasando por un lindero y hay un palo de limón. Y ese palo de limón parecía lo que son de la generación Baby Boomer. Don King, no sé si se acuerda, era un promotor de boxeo. Y el árbol estaba feo, gente, no tenía limones y estaba enfermo. La señora, que es una profesora de la Universidad Católica, lo conoce, que ella es bióloga, y le dice: Carlos, necesito que me vaya para que me analices el árbol para ver qué agente, qué patógeno tiene. Efectivamente tenía un hongo, un micólogo, a nivel de micología, y papi trajo un muestro y dijo: mira, ese hongo, la única forma, tiene remedio el árbol, y ella quería ese árbol porque ese árbol lo sembró su esposo y era viuda, es podarlo. Nos contrató un día y papi lo poda. Gente, quedó peor. Y esto es lo que quiero traer. El árbol quedó. Sí, yo creía que no nos iban a pagar. Yo dije: papi, pero te pagaron para podar ese árbol, y ese árbol, lo que dice, eso lo podía hacer ella. Y el árbol quedó ridículamente horrible. Y papi me dejó hablar, como comúnmente lo hace, y me dijo: vamos a darte un mes para ver. Ya yo lo había olvidado. Y un día estamos pasando, hacemos la luz y me dice: mira a la izquierda. No me dijo el árbol, y cuando yo me veo, es el palo de limón, los retollos, los histomas, esas hojas verdes. Y me dijo: ¿cómo? Pues papá, porque el hongo hubo que hacer un corte transversal y eso. Y matrimonio, familia. A veces la sintomatología de lo que está seco, de lo que ya no hacemos, incluso nuestra matrimonio, ya esto no me gusta, es también un sano síntoma de que hay que podar. A veces lo hiperespiritualizamos, que queremos que eso florezca sin hacer una poda. Y la poda puede ser sentarnos a hablar de ese tema que siempre estamos huyendo. Quizás no lo podemos hacer con nosotros, pues tenemos que buscar entonces un intermediario, un consejero, buscar algo. Pero esto hay que sentarnos. No seguir callando y tratando. Y peor aún, porque es el hombre de Dios, la mujer de Dios, o porque la Biblia manda a que no podemos separarnos, seguir tragando. Pero ese matrimonio ya hiede. Ya se da. Y oro por eso, gente. Oro para que se den elementos donde usted, dentro de la espiritualidad que usted esté desarrollando, también tenga ese elemento de autoevaluación en medio de todo eso. Si quieres, Enoch, me trae un vaso. Y quiero hacer una dinámica con ustedes. ¿Se acuerdan la dinámica del vaso? ¿Alguien sembró la bichuelita, la famosa bichuelita en la clase de biología? Voy a hacer eso con cada una de las familias. Usted va a coger y va a sembrar esa bichuelita, se la va a llevar, pero yo le voy a dar unas instrucciones porque yo no tengo un itinerario de volver a predicar nuevamente para evaluar cómo está eso, pero es un elemento que le quiero traer a ustedes. El vaso va a ser representación de nuestro hogar, incluso la siembra. La semilla es eso que nos da Dios, no está solo el hijo, mi esposa, mi eso, y donde yo lo siembro. Y la tierra representa todo ese ecosistema que alimenta, llámese también los problemas, las vicisitudes, que nos olvidamos que la tierra, sin la tierra no podría haber las facultades para que ese producto sea. Hoy hay muchos matrimonios viviendo fuera de la tierra. Es tan espiritual que se convierten en espiritistas, pero para ellos mismos. No oxigenan, no algo. Y nos pasa, gente. Y la tierra es todos esos elementos que se dan. Todos. La tierra tiene pH. En la tierra hay nemátodos. Nemátodos son gusanos descomponedores. Y sin eso no podría haber vida. Los que hicieron el experimento
¿Qué es clave para que se dé esa semilla? ¿Basta con tenerla? Vamos a poner cuando Dios nos dé una promesa. ¿Basta con tenerla? Hay que cultivarla. Hay que cuidarla. ¿Cómo que? Yo quiero ejemplos de ustedes. Denme. Ahora se incluyen ustedes. ¿Cómo la podemos cuidar? Si usted es como yo y me dieron una promesa, yo muchas veces creí en la magia del evangelio, no por Dios, por mí. Dios, tú me diste eso, como quiera se va a cumplir, aunque yo no haga nada, aunque yo no cuide. Pero el Señor, ¿qué nos enseña de la semilla? ¿Se acuerda aquella parábola que envuelve la semilla junto a los espinos, junto al camino? El problema no fue la semilla, es que solamente una tuvo tierra que cayó y las demás semillas que tenían la misma potencialidad, la misma promesa, no se dieron. Me temo que hay gente que tiene sendos llamados, sendos matrimonios, pero al final no ven la promesa. No del todo depende de que Dios se equivocó. Es la parte de nosotros, esa parte que nos compete a nosotros. Y creo que en un mundo donde Dios ha tomado un giro de ser como el dueño de un casino, donde yo doy una traga de moneda y Dios me tiene que dar una recompensa, las partes de estos procesos se nos ha quitado. Así que a mí me gustaría que viniera aquí, por lo menos de aquí, alguien de la familia. Ustedes saben quiénes son su familia, uno por familia. ¿Quién puede venir? Venga, venga. Y de allá, de la segunda línea, tercera, vengan. Tierrita hasta la mitad. ¿Se acuerda del ejercicio? ¿Nunca lo hizo? Sí, lo hizo. Ok. Después yo voy a dar la instrucción. Vamos, hágalo usted mismo. Porque en los procesos hay que ensuciarse. Sí. Pero ensuciarse con cuidado. Por lo menos hasta mitad, la tierra hasta mitad del vaso. Ahí usted con su dedito, por lo menos varios centímetros, y ahí pone sus semillitas. Muy bien. Incluso a nivel de ecología, Dios constituyó que cuando usted muere, usted se descompone y es material orgánico. ¿Para dónde? Para el suelo y para las plantas. Y el desecho de las plantas, que es el oxígeno, que es por las hojas, usted es lo que respira. Y eso crea un principio ecológico. El desecho de usted alimenta a lo que más lo alimenta usted. Muy bien. Qué rico. Mira, papi, así. Qué bueno lo hiciste. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Mire qué interesante. Y él dice: tierra, habichuela, ¿y qué tengo que echarle? Agua. Muy bien. Esto pasa en los congresos, en los cultos, el recurso. Da una semilla, ven acá, imposición de manos. La imposición de manos se convierte, estoy alegorizando, en sembrarte algo por transferencia, algunos creen. Y usted sale por ahí como, me llevo mi vasito con tierra, wow, llevo una promesa. Pero ¿qué hace cuando llega a casa? Lo deja ahí. Lo hacemos todo. Wow, mi matrimonio se va a restaurar en una cena de matrimonio. Me dieron una palabra, volvieron a ver tierra, una semilla, y pretendo, haciendo lo mismo, mi matrimonio tenga resultados diferentes. No pasa, gente. Normalmente fue el recurso, fue la iglesia que nos está dando. Hay una parte de nosotros también en esa parte. Gente, y no hay garantía. No estoy diciendo que salga de la primera, pero ahí está. Una vez terminaron, se pueden ir a sus sillas y yo después doy las instrucciones para seguir. Por favor, rápido, porque sé que van a comer. Por favor, por familia, uno por familia. Pueden ir viniendo, hacen fila. Y ahí ayudamos. Uno por familia. Los niños que quieran venir también. Ustedes son medulares y nos dan enseñanza.
voy a dar unas instrucciones y ahí me voy. Y piense cuando pone esa semilla, wow, aquellas que están luchando su matrimonio, Señor, tuviste una promesa por mis hijos, ese hijo que quizás da dolor de cabeza. Muy bien, muy bien. Métala por ahí. Muy bien, linda. Muy bien. Los que hicieron el ejercicio alguna vez se emocionaron cuando eso salió. Y no le vino ese guille de que, wow, tengo buena mano. ¿Se acuerda que habían esos dichos? Como que el que sembraba y se le daba tenía como unos poderes especiales, ¿verdad? En la escultura. Y el que sembraba, mira, a mí no se me da nada. Gracias, Enoch. Señor, qué bueno. Qué chulo, qué chulo. Solo el que quiera. Si usted dice, en mi familia hay 3 miembros, voy a sembrar 3 semillitas. En mí hay 4. Acuérdense que esa es la casa, como tipificando que ustedes son los que están adentro. Dios tiene un vaso. ¿Cómo se llama ese vaso? El planeta Tierra. Ese es su medio ambiente. ¿Y dónde nos puso a nosotros? Y Dios nos puso y con sus manos que sopló y que incluso cogió de materia orgánica y creó nuestro cuerpo, a pesar que sopló de su hálito Rúa. Mira qué interesante. Y al final, ¿qué nos dio? Unas instrucciones de Génesis 1:31. ¿De qué? De ser buenos mayordomos. No nos dijo abusar de la tierra, fructificar. Y si hoy usted ve el planeta como está, pues nada más usted piense si hemos hecho buen trabajo. Muy bien. Señor, yo te oro por los matrimonios, la familia, en todos esos estándares, Señor, que ahora mismo piensa que es bien difícil reparar muchas situaciones. Y sabes que tú no estás mirando eso como un gesto de poca fe. Incluso tú sabes el cansancio, las lágrimas, lo agobiados, lo agobiadas que están o están algunos. Solamente yo te pido que en este día los abraces una vez más. Ellos sabiendo que tú no estás acusándolos diciendo fracasaste, lo hiciste mal. Simplemente le estás dando, como eres ese Dios que cada mañana son nuevas tus misericordias, diciéndole, yo estoy aquí, yo nunca me he ido. Sí, sé que no ha salido bien, sé que te comparas muchas veces con otras familias y piensas que la tuya es peor, pero yo no te veo así. Sé que muchas veces te descalificas y te laceras, te autoinfringes dolor. Pero hoy no tan solo te voy a sanar las mismas heridas que tú te hiciste, es que te quiero enseñar, no te vuelvas a dar, no te vuelvas a castigar. Quiero enseñarte, sí, que vale la pena incluso en ocasiones sí sentirse frustrado, pero yo estoy aquí y te quiero acompañar. Oro, Padre, para que en este día toda madre soltera que vivió el estigma de una sociedad a veces diciéndole, quizás no directamente, y no hablo aquí de la comunidad eclesial, pero a veces la comunidad social, fallaste, eres menos, baja la cabeza. Hoy tú sanes, Señor. Oro por aquel o aquella que una vez vino al Evangelio
evaluó su condición familiar y piensa, wow, yo hice las cosas tan mal, y aunque me casé y aunque puse las cosas en orden, todavía tengo como que ese sentido de culpa, de decir, Señor, sé que me perdonaste, pero me hubiese gustado que eso no hubiese sido así. Y nada, te lo quiero presentar, Señor. Oro, Señor, que tú atiendas a esas personas también. Oro que atiendas también al jovencito, que es familia también, que está solo, quizás viene solo a la iglesia, que es joven, y ve que su familia es un desastre según él, un desastre. E incluso le da vergüenza invitar para su casa, le da vergüenza hablar de su familia, porque incluso cuando ve familia dentro de la iglesia, y no es porque alguien se lo diga, se siente menos, se siente, mi familia no está bien. Señor, yo te pido que en este día tú sanes y tú liberes eso, que tú no ves la familia con vergüenza. Incluso valídale las emociones, que eso que has sentido, también tú has estado ahí enjuagando lágrimas. Por eso, Señor, que están orando ahora mismo por sus progenitores, hermanos, y sienten que sus oraciones no pasan del techo, o porque se sienten, yo no sé orar como fulano, como fulana. Oro por esa familia. Oro porque tiene sus luchas con malos hábitos. Claro, excelentes proveedores, excelentes mamás, pero cuando hacen eso se sienten mal y dicen, Señor, ¿cómo puedo ser libre de esto? Y no es que tú las acusas, es que se sienten mal, es que han hallado delicia en ti, Señor, pero cuando hacen eso, todavía eso como que no logran cerrarlo. Sé que tú no vienes a acusar tampoco. Ayúdale, Señor, a ser libres de eso. Oro, Padre, para que en este día aquellos hijos e hijas que están lejos, que los criaste en el Evangelio y por una extraña razón decidieron otros paradigmas, y eso sabes que Dios no te acusa, pero te sientes culpable, sientes que, Señor, algo tuve que hacer mal. Señor, yo te pido en este día, manifiéstate en forma de paz. Que la paz no es para recostarse ni para reconocer lo que está pasando, sino para que en medio de esto saber que ese o esa que no está, tú también en tu omnisciencia estás trabajando con él. Oro por aquellos y aquellas que todavía viven los estragos de un divorcio. Y sí, aunque perdonaron, pero todavía hay raíces. Que se entienda que también amar es dejar ir, no es retener, es dejar ir. Oro para que en este día tú traigas libertad. Oro para esas relaciones entre hermanos, no tan solo hermanos de la fe, hermanos sanguíneos, que se mastican pero no se tragan. Pasó algo a nivel intrafamiliar que inclusive se dejaron de visitar, y no es porque son hipócritas, no es porque son antisociales, es que pasó algo tan fuerte que tampoco tú buscas en esta hora minimizar. Es que tú lo entiendes, pero es que tu grandeza es que en medio de eso puedes sanar y puedes traer libertad. Oro para que traigas en tiempo y espacio eso, Señor, que obviamente no estamos hablando de ir allá a invadir la privacidad y provocar algo, no. Pero oro que desde las oraciones personales van a poder sentir por señal sanidad, que van a poder orar por ese que se le hace difícil o esa que se le hace difícil ahora, y orar por libertad. Unge sus ojos con colirio para llorar, no por ser llorones, sino para sentir. Yo sé que tú eres un Dios así.
Oro en este día, Señor, por los niños, Señor. Por los niños que sufren en silencio, Señor. Para que en este momento utilízalos a ellos y nosotros como adultos podamos inclinar nuestro oído y aprender, Señor. Escucharlo, dirigirlo, Señor. Así que en este día, Señor, simplemente oramos eso, Señor. Oro para que en este día el que esté pasando por una pérdida familiar, alguien sumamente importante se fue, y aunque sé que se pudo ir salvo, que Dios me lo confirmó, mano, siento todavía que lo extraño, y eso es válido, Señor. Enjuaga lágrimas a los enlutados. Tú lo dijiste. Incluso tu primer paráfrasis de atender ministerialmente cuando el cristianismo se fundó, lo primero que hiciste fue atender a viudas y a huérfanos. Lo primero que hiciste, Padre. Y sé que ese organigrama familiar te importa, Señor. Oro por el que está ahora mismo en iglesias presbiterianas, bautistas, pasando estas mismas condicionantes. Utiliza tu palabra, levanta piedras, lo que sea, pero que te vean, Señor. Oro por la familia que hoy fue un culto, un servicio, y dijo: hasta hoy porque hoy me quito la vida, hasta hoy porque hoy ya no aguanto más. Señor, utiliza ese eslabón para que te encuentren. Oro, Señor, por los jovencitos que hay aquí, que su vida sentimental, por necesidades hormonales, sistémicas, están orando por una pareja. Yo te pido, Señor, que en este momento tú atiendas todas sus necesidades, pero las necesidades que no tienen que ver con que otro las vaya a llenar, las suyas personales, las suyas. Que el día, Señor, que ellos entiendan, si ahora no ha pasado nada, es que todavía estás trabajando con ellos. Nadie puede estar acompañado si plenamente no ha vivido saludablemente la soledad, Señor. Y oro, Padre, para que esta generación que se levanta sea una generación completa en ti, completita en ti, completita, Señor. No estamos hablando de perfección, es completita en ti. Que el día que ese paso se dé, entiendan que fue porque, Señor, descubrí estar feliz también contigo, Señor. Por lo tanto, ahora estoy en la capacidad de servir a otro o a otra, de dar a otro. Igual recíprocamente con la otra parte, Señor. Yo oro que desde ahora todo falso concepto de la soledad, Señor, o la soltería, se ha molido, Señor. Se ha molido. Así que en este día te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Se va a llevar eso. Lo va a cuidar. Puede comprar 20-20, que es abono. Y yo voy a hablar con el liderato de aquí para ver, porque me gustaría no reunirme, pero me gustaría incluso tener una sección que usted trajera eso, a ver cuáles son los resultados y cuáles se murieron también. Porque morirse no significa fracaso, significa algo que no estaba para vivir y algo que puedo reformar. Pero no es nada ni para ministrar ni nada, es para tener lo que se llama un coloquio, para ver qué aprendemos de todo esto. ¿Qué sería lo idóneo dentro de la siembra una vez
Y lo quiero traer con el matrimonio y con la familia. Una vez esto sirve como un efecto invernadero, que usted, esa plantita, nace. Si lo deja aquí, va a vivir. ¿Qué tiene que hacer? Trasplantar. A nivel familiar, cuando Dios a veces nos tiene en un intensivo, incluso la iglesia se puede convertir en ese invernadero, pero incluso es lamentable que la gente tenga que vivir solamente o ser creyente solamente aquí, dentro de las cuatro paredes, a lo cual es una utopía, porque la iglesia no fue constituida para que usted viviera aquí, sin ánimo de ofender, más allá que los ministerios. Es que usted pueda donde dar fruto. ¿Dónde usted da el fruto? Yo sé que quizás esto parece bien sencillo, pero la verdadera espiritualidad de la siembra está no en los fuegos artificiales que usted y yo nos hemos acostumbrado, en las lenguas y profecías que son dones de Dios. El verdadero significado de la siembra está cuando no se le levanta un pelo, cuando no está esta música espléndida, cuando no hay lágrimas, cuando usted no tiene ni ganas de orar, pero sabe que tiene que regar, tiene que remover el terreno. La mayoría de las cosas que va a florecer en su vida no es en este estadio, y no busco ofenderlo, no es esto, no es esto. Esto aquí nos recargamos. Se da una misión a nivel de invernadero, donde se da una impartición, pero el verdadero trabajo es qué hacemos con eso que recibimos, cómo lo cuidamos. Y en ocasiones hay pérdidas, porque en ocasiones, bueno, pues vuelvo, Señor, necesito 3 semillas para volverla a sembrar. Así que antes de irme, si alguien necesita oración, que está en una etapa familiar que necesita que Dios remueva terreno, que riegue, no porque yo no voy a pedir por mí, yo voy a pedir, ¿verdad?, que venga, oramos. Y yo sé que el Espíritu Santo es experto en hacer muchas cosas, pero me gustaría orar por ustedes. Espíritu Santo, yo te pido en este día que así, Señor, como ellos se llevan esto para su casa, tú le hables de muchas formas. Señor, yo sé que algunos se van a ver tentados, y es normal, a trivializarlo, a simplificarlo. Pues mira, esto estuvo chévere, pero dame dejarlo aquí. Yo te pido que cuando venga ese pensamiento, no por mí, Señor, háblale. Quizás es cuando más, mira, quizás lo más que yo minimizo es lo más que tengo que estar pendiente. Y ahí venga una regadita. Ahí quizás venga, dame remover el terreno, dame ponerle al sol. Y que así tú te acuerdes con su familia. Que quizás cuando decimos, ya está todo bien, ahí es cuando más tengo que remover. Me voy en esta día, Señor, pero yo te pido que más que una imposición de manos, tú le impongas tu persona en estas simples cosas, Señor, y hayan testimonio, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque es parte de tu voluntad, de matrimonio, de familia que se restauraron. Y no hablo del Señor de esta restauración, son esas pequeñas cosas que se desconectaron. Te lo pedimos, Señor, en este día.